Bien, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este coloquio sobre la teoría de comunicación y a la sociedad de Manuel Castells. Contamos hoy con la presencia de una persona que ha dedicado gran parte de su vida y de su obra en la interacción de la sociedad, la cultura, la comunicación. El día de hoy, pues, contamos con Alonso Aguilar Orihuela. A través de su vida, él ha desempeñado diversos cargos como en el sector público y en el sector privado, como secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, como director general del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, además, claro, de ser actualmente catedrático de la Universidad de Anáhuac y fundador de 979 Arte Actual Oaxaca, promotora cultural. Para empezar este coloquio es preciso dar una introducción sobre la teoría de la comunicación y sociedad de Manuel Castells. Él nació en el año 1942 en plena dictadura franquista, lo cual afectó muchísimo a su formación y su forma de entender la realidad como sociólogo, claro. En su libro Comunicación y Poder, él afirma que el poder se basa en el control de la comunicación y de la información, ya sea desde el macropoder del Estado y de los grupos de élite, y ya sea el micropoder de todo tipo de organizaciones. También cuenta con un concepto muy importante que se va a centrar su análisis en la sociedad red. La sociedad red se puede entender como esta estructura social del siglo XXI, pautada por la globalización y el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías. Así pues, empezamos hoy con las preguntas previamente hechas. No sé si quieras tú empezar, compañera Monse. Claro, muchas gracias, Francisco. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro Alonso, por acompañarnos en este proyecto tan importante. Nos gustaría empezar a iniciar preguntándole desde muy personalmente, ¿qué es lo que piensa acerca de la sociedad? Para usted, ¿qué es una sociedad? Pues, digamos, en una palabra, pensaría que grupo, ¿no? Sociedad, de manera inherente, remite a un grupo, más allá de cualquier otra derivación a partir de ese concepto. Pues la sociedad no es concebible sin personas que la integren. Entonces, pues de entrada es eso, ¿no? ¿Quieren que me extienda más al respecto? No, adelante como usted guste, maestro. Si quiere No, no. continuar o como usted guste. Bueno, la sociedad ha tenido muchísimas concepciones a lo largo de la historia. La sociología es una disciplina muy reciente en términos de la historia de la humanidad, pero pues las sociedades han existido desde que el hombre es tal, ¿no? Y bueno, los grupos sociales, aunque han adquirido diferentes formas de organización, de comprensión, de objetivos, siempre se tiene, y no hay que perder de vista, que son grupos de personas con intereses afines dirigiéndose a un objetivo concreto. Entonces creo que esa parte que es muy básica a veces se pierde. Eh, y pues bueno, estamos en un momento eh, histórico muy rico, un momento histórico muy plural, un momento histórico donde la inclusión tiene un valor preponderante, quizá a diferencia de otros momentos en la vida de la humanidad, o por lo menos la pantalla o el espejismo de la inclusión. Entonces creo que es importante considerar que la sociedad tiene estos grupos, cada uno con características, objetivos, concepciones de la vida, percepciones del otro y de sí mismo distintas, y que lejos que esa distinción nos tienda a generar problemas, debería ser un punto de inflexión para la reflexión propia como seres humanos. Ok, muchísimas gracias, maestro. Compañero Francisco, ¿quieres continuar? Claro. Bueno, usted hablaba sobre que es un momento muy rico, ¿no? Y que precisamente entra una necesidad como tal empírica por la subjetividad inherente de la sociedad como tal. ¿De dónde cree que nace esta necesidad empírica en la nueva sociología urbana? Pues sobre todo de contrastar los conocimientos.
Castells me parece una figura no solamente importante en el contexto contemporáneo, sino también es importante por su pensamiento, por supuesto, y analizando, o sea, por qué es importante, es un hombre renacentista en un momento de hiperespecialización. Entonces, esta cuestión, como el propio Castells lo dice en su obra y en diferentes conferencias, eh, lo impele a tener un ir y venir de la realidad con la teoría. Entonces, este proceso de constatación de los conocimientos, una de las maneras de hacerlo es precisamente contrastando los análisis teóricos, las propias hipótesis, meramente en un plano teórico, con lo que sucede en la realidad. Y creo que ese aspecto de disciplina y de ser estricto metodológicamente en cuanto a las investigaciones de Castells ha permitido que este empirismo se aleje de una percepción banal o una percepción eh, superflua y se acerque más a una forma de constatación de los pensamientos que cualquier intelectual, sociólogo, filósofo, economista, cualquier pensador de la sociedad debería tener. Muchas gracias. Compañera Monse. Ok. Pasando a la siguiente pregunta. Eh, Hablando de todo este tema de la sociedad humana, ¿por qué toda la sociedad humana se ha basado a lo largo de la historia en la comunicación? Desde las investigaciones que ha hecho usted a lo largo de su vida, ¿qué es lo que creo, piensa que se ha basado la sociedad en ello? Pues bueno, la comunicación es el elemento, la característica que no que hace al hombre ser tal, sino la característica por la cual el hombre puede expresar lo que es. El ser humano no podría ser concebido como tal sin el lenguaje. Y me refiero, por ejemplo, y de manera científica y estricta, a que la evolución, a que la comunicación, el desarrollo de un lenguaje estrictamente verbal y después también escrito, tuvo un impacto en la evolución craneal del ser humano, a diferencia de otros primates y de otros animales, de otros mamíferos. La comunicación y la articulación de pensamientos concatenados, cada vez más complejos, cada vez tendientes a explicar fenómenos naturales, tendientes a explicar el contexto, tendientes a explicar la propia existencia personal, van haciendo que el ser humano desarrolle una red, va haciendo que el ser humano desarrolle un proceso de pensamiento mucho más complejo, mucho más refinado, que permite y que ha permitido, esto está estudiado por Will Storr, por ejemplo, eh, que el cerebro tuviera una mayor capacidad craneal y poco a poco ese aspecto que nos caracteriza, la comunicación me refiero, pues ha impactado e impacta en la evolución. Entonces, a partir de este vínculo de la comunicación, específicamente del surgimiento del lenguaje oral y escrito, con la evolución física del ser humano a partir de su aumento de la capacidad intracraneana, pues es entendible que las sociedades solamente puedan ser desarrolladas a partir de procesos de comunicación complejos o en diferentes niveles. No podemos comprender una situación con entes aislados y con entes que no se entienden. Y eso es una parte sumamente importante. Eh, Comunicar es una cosa y entender es otra. Entonces, parecieran partes de lo mismo, forman parte, por supuesto, de un mismo proceso, pero yo creo que la importancia en este momento histórico, que parece un momento histérico, es que esta comunicación redunde en entendimiento. Si la comunicación no redunda en entendimiento, nuestra sociedad está encaminada, aunque suene fatídicamente, a la autodestrucción. Pensémoslo así en términos históricos, tanto pasados como presentes. Cuando se rompe un proceso de comunicación y se recurre a la violencia como único discurso, la única forma que se puede responder, desgraciadamente, o que se ha respondido en este momento, ese discurso de la violencia es con más violencia. Por supuesto que ha habido momentos en la historia de la humanidad donde la violencia se responde de manera pacífica. Pienso en las diferentes formas de activismo
que parten de la no violencia, como el AIMSA, fomentado por Gandhi, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que la comunicación, por supuesto que forma una parte inherente de cualquier civilización y no se podría entender ninguna cultura ni nada creado por el ser humano sin la comunicación. Entonces, de hecho, es un poco peculiar, he escuchado cada vez a más personas, por ejemplo, cuestionar la Real Academia, lo cual me parece muy interesante como fenómeno de cuestionamiento a una autoridad, pero no nos damos cuenta que estamos inmersos en esta agua, en este simbolismo que quizás esté detractando, ¿no? Si podemos comunicarnos es porque existen reglas básicas que nos permiten coordinar artículos con tiempos, con personas verbales me refiero, y que hacen que nuestro pensamiento sea articulado y comunicable. Si es entendido va a depender, por supuesto, de todos los referentes semánticos que tenga la persona que nos está entendiendo, ¿no? O que nos pretende entender. Si no, pues no existe entendimiento y no existirá comunicación. Claro, está precisamente hablando sobre este empirismo, ¿no? De cómo es que cada cabeza es un mundo totalmente diferente y muchas veces el canal puede hacer la diferencia entre que una persona sea capaz de comunicarse o no. Am, Hablando justamente de este empirismo, empirismo claro, haciendo énfasis en el hecho de que está totalmente alejado de lo banal ¿cómo lo podemos decir? Lo superfluo, ¿no? A lo ligero, a la ligera. ¿De qué manera se puede hacer esta sinergia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como bien decía, para entender, para comprender, porque precisamente de eso se trata, comprender? Y a partir de este entendimiento, permitir a otras investigaciones posteriores servir a la sociedad como tal. Pues ya hay ejercicios desde hace mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la escuela de Frankfurt, que viene muy relacionada, por ejemplo, con la escuela de Chicago en la década de los 60 con Robert E. Park, que es básicamente una escuela sociológica que tiene un acercamiento a las juventudes en términos generales. Em, y más allá de que en ese momento se continuó la criminalización de la juventud a partir de la reproducción académica de estereotipos sociales, em, también fue un momento de inflexión en las ciencias sociales eh, porque el movimiento estudiantil que en todo el mundo se gestó en la década de los 60, el segundo lustro de los 60, sobre todo en París, pero también en Estados Unidos, en México, por supuesto, en Canadá y en muchísimos países del mundo, arrojó a los investigadores que las herramientas cuantitativas, las variables que se llaman técnicamente cuantitativas, no eran suficientes para poder comprender la sociedad. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que juegan muchos sociólogos es a poder predecir, ¿no? A poder predecir conductas sociales, poder predecir determinados eventos sociales también, que puedan hacer que un grupo contenga daños, etcétera. Entonces, si cuando hay una necesidad por de los investigadores sociales y economistas, por supuesto, también, que ha estado muy vinculado al análisis de eventos sociales, los economistas, en México y en todo el mundo, pues nos empezamos a dar cuenta como humanidad que los números, lo cuantitativo, no es suficiente. Surgen estas escuelas de investigación, pienso en la escuela de Frankfurt, otra vez con Habermas, y en México y en el mundo, todas estas investigaciones con orígenes cualitativos que cambian la percepción de herramientas como la etnografía. La etnografía es una herramienta sociológica donde se estudia básicamente lo otro, ¿no? Y se lleva un diario de campo. Pero con James Spratley, por ejemplo, en Estados Unidos, se hace no sé, se inicia específicamente, pero se realiza con mayor frecuencia la etnografía no distante. Entonces, la etnografía participante le llama a James Spratley. Entonces, Spratley lo que crea con esta etnografía participante es poder ser conscientes nosotros mismos de cómo somos en la sociedad. Cuando nosotros mismos
vemos la mirada, cuando nosotros mismos somos conscientes de cómo nos desarrollamos dentro de los círculos sociales que nosotros constituimos y de los cuales integramos diariamente, empezamos a generar observaciones peculiares, empezamos a distinguir patrones de conducta, patrones de pensamiento, accesorios culturales, lugares recurrentes, modos, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos cualitativos se empiezan a ordenar a partir de metodologías. Metodologías, repito, como la etnografía participante, pero también como la historia de vida, por ejemplo, o como los focus group, que son muy famosos y que se han retomado muchísimo, se han exaltado mucho por las marcas, ¿no? Por las empresas. Las empresas en México, como Coca-Cola, por ejemplo, tienen mucho más investigaciones cualitativas que cualquier dependencia federal del país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ya se ha estado haciendo. Una cuestión que a nivel, digamos, el ramo que a mí me interesa, que es la cultura, cómo hacerlo a nivel nacional es generando indicadores cualitativos. ¿Sí? Es un vacío que se tiene y que se tiene a nivel internacional. La UNESCO, de hecho, este año tiene una cosa que se llama Mondicult 2022, que es una reunión internacional, que quiero que la NAWAC sea sede una parte de esta reunión, de hecho, donde se discute a nivel mundial las políticas públicas culturales, y una de las carencias que se ven y que se han visto es que existen pocos parámetros cualitativos. Con parámetros cualitativos me refiero a formas de medición cualitativa que nos permitan evaluar proyectos artísticos, proyectos que presumiblemente tienen un impacto cultural. Bueno, ¿cómo medir que tienen un impacto cultural? No solamente se mide por encuestas de audiencia o encuestas de gustos, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó algo? ¿No? Hay formas mucho más profundas de acercamiento a los grupos sociales que brindan las herramientas cualitativas de investigación. Y las herramientas cualitativas de investigación se basan en lo que tenemos de manera cotidiana, como la mirada y como el pensamiento. La etnografía es básicamente reflexión a partir de la observación minuciosa, separando denotación y connotación. Entonces, ya hay ejemplos, lo repetía yo, Coca-Cola, por ejemplo, ya hay ejemplos muy importantes de cómo lo cuantitativo se une con lo cualitativo. Por ejemplo, cuando Coca-Cola empieza, no sé si ustedes recuerden, y es un ejercicio que, por ejemplo, del cual hablan Jorge González, José Terraz Chao en conferencias, ¿recuerdan ustedes cuando Coca-Cola sacó las coquitas con nombres propios? ¿No? Entonces, eso fue en México, fue primero en México. Somos el país que más consume Coca-Cola en el mundo, ¿no? Entonces, cómo se une lo cualitativo con lo cualitativo en este caso? Porque Coca-Cola es una de las empresas que más investigaciones cualitativas realiza en México. Bueno, vieron que Coca-Cola pues, está muy bien posicionada en México. Sí, sí. Maestro, creo que al parecer se cortó su audio un poquito. A ver, no sé si soy yo. Sí, se cortó un poco. No, de repente se dejó de escuchar. Bien. No, no se escucha. Ya. Ok, va. Bueno, de manera concreta, hay muchos ejemplos a nivel local, nacional e internacional donde lo cuantitativo y lo cualitativo y lo cuantitativo se unen. Usualmente estos ejemplos vienen del ámbito empresarial, porque las empresas son quienes han visto el mayor potencial, por lo menos en México y en Latinoamérica, de la investigación cualitativa e invierten mucho dinero en estas investigaciones. Y mencionaba yo el caso de la Coca-Cola,
y la identificación de los consumidores con un producto más allá de la fidelidad. Hay un proceso psicológico que se llama transferencia. La transferencia es aquel proceso psicoanalítico, distingue Freud, en el cual nosotros atribuimos características de una cosa a otra a partir de aspectos semejantes. Entonces nosotros atribuimos cualidades nuestras a una botellita de Coca-Cola porque tiene nuestro nombre, ¿no? Entonces, lo que hace Coca-Cola es usar un elemento psicoanalítico de manera muy hábil a partir de investigaciones cualitativas que derivaron en cuáles son las reacciones de los mexicanos a los nombres más populares que ellos se ponen, ¿no? Entonces, no estaba Alonso, por ejemplo. Entonces, hay este tipo de identificación mercadológica de un producto con un elemento cualitativo y el beneficio concreto son más ganancias, más utilidades. Me gustaría hablar de investigaciones que mezclaran lo cualitativo y lo cuantitativo para bien de la humanidad, pero hay más en el ámbito empresarial, desgraciadamente, ¿no? En efecto, profesor. Y más ahorita que estamos como entrando a la siguiente pregunta, incluso nos acaba de tocar varios temas de unas preguntas que vamos a mencionar después. Nos gustaría preguntarle por qué la sociología sin las otras disciplinas no sería útil. Porque, parafraseando a uno de mis escritores favoritos, Jorge Luis Borges, la sociología es como si fuera la simpatía. Jorge Luis Borges dice lo siguiente de la simpatía. Creo que ya Francisco ya se la dije. La simpatía es la virtud más inútil de los seres humanos, sin la cual las otras virtudes serían inútiles. O sea, tú puedes ser, a ver, ahí va, tú puedes ser súper conocedor de algo y todo, pero si estás amargado en la vida, o sea, ese súper conocimiento y todo, pues la verdad es que te va a minar en lugar de abrirte puertas, ¿no? Entonces, la sociología en su interrelación con las otras disciplinas es como eso. La sociología, en términos metodológicos, se basa también, por ejemplo, en sus principios en el método científico. Por ejemplo, recordemos a Augusto Comte, ¿no? Se basa a su vez en otras disciplinas para sus métodos de comprobación, como por ejemplo en la biología para sus métodos de comprobación empírica. Eh, Se basa o de manera reciente o se vincula hablando de Castells, por supuesto, con la informática, porque no solamente es la información, sino la capacidad de procesamiento de datos de una manera espontánea, inmediata, etcétera, ¿no? Entonces, la sociología interdepende de otras disciplinas porque toma prestados de ella en términos técnicos herramientas, metodologías, por supuesto que ha desarrollado herramientas y metodologías propias, pero el objetivo general de la sociología es la comprensión del ser humano en sociedad. Y la comprensión del ser humano en sociedad no solamente se basa en la comprensión de variables sociológicas, sino también la comprensión de variables económicas, de variables biológicas, de variables eh, incluso ambientales, ¿no? No es lo mismo una sociedad desarrollada en Siberia que están a 30 o 20 bajo cero de manera constante a aquí en Oaxaca que ha hecho un calor del demonio, ¿no? Entonces, todo este tipo de variables impactan en la sociología, y la sociología, si apartara estas disciplinas y estos conocimientos, sería una disciplina no solamente sorda, sino que no funcionaría para explicarnos a nosotros dentro de una sociedad, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Bien, justamente hablaba sobre cómo es que la sociología se ha mezclado, se ha juntado, ha hecho sinergia con otras ramas, como bien lo decía, como la tecnología misma. ¿De qué manera este procesamiento microelectrónico que cambió nuestra forma de entender el mundo, cómo es que esta manera en que cambió la manera de entender el mundo es muy curiosa? Porque se dice, más o menos se dice, hay un estudio que dice que el 95% de la información ha sido digitalizada. Es decir, ¿de qué manera cree? ¿No ha sido o sí ha sido? Ha sido, ha sido, ha Ah, sido. órale, Sí. órale.
Lo cual es un dato muy interesante porque quiere decir que tenemos prácticamente toda la información que ha producido el hombre o la recopilada pues al alcance de un celular, ¿no? ¿Cree que exista esta necesidad, ¿no? Porque al final es muchísima información en un cuadrito como este. ¿Cree que exista una necesidad de una herramienta más asertiva que nos permita acceder a todo ese tipo de información disponible? Muchas veces cuando hacemos una búsqueda en Internet, no conseguimos la información que estamos buscando en un principio y terminamos encontrando diversas informaciones que igual pueden ser útiles como inútiles en ese momento. ¿Cree que existe la necesidad de una herramienta más asertiva? Y si así lo cree, ¿de qué manera sería o funcionaría esta herramienta? Yo creo, hay varias cosas implicadas en la pregunta. Por ejemplo, el 97% de la información la tenemos en un cuadrito, ¿no? En un rectangulito. Pero información no es lo mismo que conocimiento, ¿eh? Y eso es bien importante y ahorita voy. En cuanto a la herramienta, sí, es necesaria otra herramienta, como bien dices, más asertiva, más, menos porosa, es decir, con filtros más críticos, con filtros más estrictos, con filtros más adecuados a lo que tú quieres o a lo que yo quiero o a lo que Monse quiere o a lo que cualquiera quiera. Y creo que se ha utilizado cada vez menos y se llama cerebro, ¿sí? O sea, los teléfonos son más inteligentes que sus dueños. O sea, tener el 97% de la información no implica que seas el 97% más chido que Galileo Galilei, ¿no? Implica que eres 97%, que tienes 97% más de posibilidades de ser mejor y no las agarras, ¿no? No las agarramos, ¿no? Entonces, información no es lo mismo que conocimiento, porque conocimiento es la reflexión sobre esa información dispersa. Conocimiento es discriminar, es seleccionar, es identificar qué me sirve, qué no me sirve y por qué sí me sirve, por qué no me sirve. La herramienta más asertiva que vamos a necesitar de ahora en adelante es el cerebro. No necesitamos que piensen por nosotros, necesitamos pensar por nosotros mismos. Eh, 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 y yo lo repito, o sea, ¿cuál es el riesgo de no pensar por nosotros mismos? De no cuestionarnos por qué creemos lo que creemos, como decía Descartes, como decía Humberto Eco, ¿no? ¿En qué creen los que no creen? Pues que nos creemos súper revolucionarios, siguiendo pensamientos de moda y manteniendo un status quo que a todas luces ha provocado una sociedad súper inequitativa, súper intolerante, violenta, y pensamos, lo digo como sociedad, que nos revelamos con una cultura solamente falocéntrica, pero creo que contra lo que realmente nos revelamos, pero que creo yo que no se ha reflexionado porque no nos tomamos el tiempo para reflexionar toda la información, es que nos rebelamos contra las formas terribles de ejercer el poder, ya sea un hombre, una mujer, una lesbiana, un gay, un queer o más, que tiene el LGBTIQ o más, ¿sí? Yo creo que si reflexionábamos qué es lo que está mal de nuestra sociedad contemporánea en todo el mundo, es las formas de ejercicio del poder, no es el acceso a la información, no es el acceso a la información, que también es algo bien cuestionable y ahorita lo cuestiono, sino es cómo procesamos esa información. Mucha información no es mucho conocimiento. Mucha información puede ser deshumanización. ¿Por qué? Porque si yo en Internet, esto que se le ha llamado apoteósicamente el algoritmo, si yo alimento mi algoritmo solamente con cosas que me gustan, pareciera tonto, ¿no? Que yo alimento el algoritmo con cosas que no me gustan. Pero hay que ser divergente con uno mismo. Hay que ser alternativo con uno mismo. Y entonces creo que este status quo de pensamiento tiene que ver con el exceso de información que hay dentro de nuestro contexto inmediato y con la carencia de reflexión sobre esa información. Yo creo que la herramienta más asertiva que debemos desarrollar es nuestro propio cerebro, nuestra capacidad de reflexión analítica y humanista dentro de un contexto donde evidentemente el dinero le ha ganado muchísimos espacios a las reflexiones filosóficas o las reflexiones religiosas
o las reflexiones ideológicas, políticas. Sobre eso, desgraciadamente y con mayor evidencia cada vez, ha imperado una ideología del capital, no de mercado, porque el mercado ha cambiado y ese discurso del mercado se ha aprovechado por las propias personas que detractan al mercado, pero sí por una ideología de capital. Y el capital entendiéndolo como Pierre Bourdieu de una manera amplia, el capital que es social, el capital cultural, el capital económico e incluso el capital erótico, como dice Catherine Hacking. De acuerdo, entonces, como bien dice, estamos entrando bueno, ya hemos entrado desde hace varias décadas, un par, tal vez 3 décadas, hemos entrado a la época de narrativas cortas, es decir, la Así sociedad es. no está acostumbrada a las narrativas de antes, de leer tanto, por ejemplo, ¿no? Algo tan básico como leer. De qué manera esta inmediatez cambió la forma de ver el mundo, ¿no? No solo en estas narrativas cortas, sino la época del TikTok, como ahora está entrando, en el cual ya la gente, incluso hay estudios que afirman que las redes sociales han promovido el TDA en la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Diría que entonces la inmediatez a través de un punto de vista sociológico ha sido o ha resultado positiva o negativa y en qué espectro está una y la otra. Es que yo creo específicamente la inmediatez. Hay muchas características de la comunicación en este momento, por ejemplo, no solamente la inmediatez, que implica ipso facto, ¿no? En latín, que implica algo en ese momento, ¿no? Literalmente a la velocidad de la luz, ¿no? De la fibra óptica o de las ondas satelitales en este caso. Sino también tiene otros elementos la comunicación como el ser remoto, ¿sí? Nos podemos comunicar, juego yo Mario Kart con un vato de Japón, por ejemplo, y el vato es un maldito, ¿no? Y el vato me gana, cada vez me gana, o sea, no sé qué truco usan los malditos japoneses, de verdad. Pero ahí estoy ahí yo con el Mario Kart, y el vato está en Japón, ¿ves? Y nos comunicamos en inglés y todo, yo digo, desgraciado. Y estamos ahí, y eso se nos hace bien natural. Y el vato está en Japón y estamos hablando en inglés, ni él y yo nos conocemos. Tengo un avatar que ni siquiera se parece a mí porque tiene pelo y yo ya me estoy quedando pelón, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Según Jean Baudrillard, estas características son de Jean Baudrillard en el libro Figuras de la Alteridad que realiza con Carlo Maria Martini, que fue obispo de una ciudad italiana. Entonces, en Figuras de la Alteridad, Jean Baudrillard habla de la espectralidad. La luz que vemos tiene diferentes espectros, la luz se descompone y cuando se descompone vemos el arco iris, ¿no? Y vemos que esta luz blanca se descompone en diferentes espectros. Entonces, Jean Baudrillard habla que la comunicación actual es espectral. Fíjate qué cosa tan metafórica y tan bella. Para eso sirven las metáforas en el ámbito de la investigación. Nosotros somos luz, es lo que nos está diciendo Jean Baudrillard. Voy a explicar la metáfora. Nosotros somos luz, ¿no? Y lo que se comunica de nosotros a partir del Internet es solamente un espectro. Recuerden el arco iris. Y el espectro que nosotros elijamos, un espectro magenta, un espectro azul, un espectro amarillo, un espectro sí, es decir, se comunica una parte de nosotros que puede ser violenta, que puede ser tierna, que puede ser sumamente seria como están en este momento, que puede ser, sí, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque solamente es una parte de nosotros. Estaba yo leyendo un libro de Gediza sobre la interculturalidad y la cibercultura en el mundo, que está muy bueno. Y él dice, a ver, les pido que levanten la manita, que en promedio las personas que tienen menos de 35 años, de 17 a 35 años, que es el concepto de juventud según la UNESCO, tienen al menos o en promedio 4 cuentas de correo electrónico. En una cuenta son no sé quién, en otra cuenta son no sé cuánto, en otra cuenta no sé qué, entonces es sumamente interesante porque entonces tu personalidad, y entre comillas, porque tampoco eso es una personalidad según la teoría freudiana del psicoanálisis, pero una parte de ti, una parte espectral, según lo que nos dice Baudrillard, es la que se comunica nada más, ¿ves? Entonces, ¿qué hay? Hay lo que le llaman otros teóricos la elisión del otro. La elisión del otro es cuando tú obnubilas al otro y tú lo que quieres, o yo lo que quiero en este ejemplo burdo del japonés que me gana, que me gana siempre en Mario Kart, es que pues yo ni sé si el vato si tiene 54 años o tiene 12, ¿no? O si el vato tiene trabajo o no tiene trabajo, o es casado o es soltero, o ni siquiera sé si es un vato, ¿no?
igual es una morra o un hentai o una cosa, un gato mecanizado o una cosa así. Entonces, a lo que yo voy es que yo nada más veo al vato a este ser, a este ente, que es un competidor en unas carreritas en un videojuego, ¿va? Porque la transacción es así, es un gaming, ¿no? La transacción cuando es de otra forma, solamente es en esa dirección y vemos del otro solamente una parte. Eso se llama un espejismo comunicacional, según John Baudrillard, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no nos estamos comunicando ni siquiera con el otro. Estamos utilizando al otro, según Habermas, en una racionalidad pragmática, ¿sí? Una racionalidad instrumental, donde vemos al otro solamente como una parte para satisfacer, en este caso, un deseo lúdico, ¿ves? Pero pónganle ustedes un deseo sexual, un deseo económico, un deseo académico, lo que ustedes gusten y manden. Es solamente una parte de nosotros que se está expresando dentro de un contexto. Eso te estoy hablando de Jean Baudrillard desde la década de los 90, ¿no? Estoy hablando de Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados, pues, ¿no? O sea, estoy hablando de que estos procesos los hemos vivido, pero no los hemos reflexionado. Y creo que lo importante en este momento histórico e histérico es reflexionar tanta información que tenemos, ¿no? Creo que es súper importante que nosotros como que demos un paso adelante y conocer más de toda esta información que a lo mejor y todas las personas que están viendo este video ni siquiera estaban enteradas. Y Pero por o eso es... conocer menos, Monse. Ajá, O sea, también... también esa es la onda. O sea, mira, es que a veces, yo le decía a Paco, mira, hay un prejuicio sobre el conocimiento. Pues, o sea, ¿qué dice la Biblia? La verdad los hará libres, ¿no? Eso dice la Biblia. Pero también mucho conocimiento abruma. Sí, o sea, creo que, o sea, y yo le decía a Paco, si a mí me dicen, ¿quieres ser feliz o quieres ser súper sabio? Pues yo escojo ser feliz, hombre. ¿Sí? Aunque yo sea, entre comillas, un ignorante, porque la ignorancia también es sumamente relativa, se llaman competencias culturales, ¿no? Que es otro prejuicio que se rompe. Entonces, eso del conocimiento y no, la verdad es que ni se preocupen. O sea, pero forma parte de estas falacias a la autoridad, ¿no? Este, yo les decía, hay personas que tienen grados de maestría y que con perdón de Dios, pero pues hablan cosas con palabras complejas para no decir nada, ¿no? Y yo he Sí, leído eso cosas. sí, sí he tenido la oportunidad de que a veces como que llegas a un punto en donde dices, ok, está hablando tantos términos que no sé si soy yo la ignorante o es la persona que realmente me está como que parafraseando tantas palabras que ni siquiera yo sé que existían, pues. No, o que no te quieren decir nada. Hay un filósofo que se llama Edgar Morán, que tiene un libro que se llama El pensamiento complejo, y dice que la labor del intelectual es hacer entendible lo complejo. Si alguien está haciendo complejo lo cotidiano, no manches, es un farsante, ¿sí? O sea, así, o sea, es un farsante. O Bueno, pues una, para la equidad de género. eso sí, maestro, tiene mucha razón. Bueno, ¿algún comentario que quiera hacer mi compañero Francisco, el maestro, agregar algún otro comentario? Nada, muchísimas gracias, de verdad. Reitero nuestro agradecimiento por estar acá, por dar un poquito de su tiempo para este coloquio y pues esperemos que les haya gustado muchísimo a todos. Igual a Gracias por ustedes, invitarme. he Y disfrutado. gracias nuevamente, maestro. No, a ustedes, mucho gusto. Gracias.